¿Qué tal estáis? ¿Cómo va esto? Después de este vídeo llegamos a la mitad del mandala. Vamos de la vuelta 20 a la 25 en esta tercera entrega. ¿Qué ocurre? Que ya las vueltas van cada vez son más pesaditas. Consejo, revisa al finalizar cada vuelta que todo lo has hecho bien. Que no has, pues que no te falta un punto, que no tienes, porque da mucha rabia tener la vuelta terminada. Empezar la siguiente, ahora que ya son tan largas, te le digo que habla la experiencia, ¿eh? Habla la experiencia. Y, y si no te has dado cuenta, te va a tocar deshacer todo lo que lleves de esa, más donde esté el error del anterior. Entonces, yo, consejo, recomendación, mira que cuando has acabado de la vuelta, eso que hay que añadir, esos dos puntitos, ese, lo que sea, está hecho en las repeticiones que sean, ¿vale? Vigila. Dicho esto, hoy te muestro esta divinidad, es que son espectaculares, que estoy encantada, que me gusta mucho y que te los quería mostrar. Así que vamos con el tercero de los vídeos. Quiero ver tu avance, recuérdalo por favor. Y vamos con él. Ah, la suscripción, te tengo que pedir la suscripción, que dejes un mensaje, que dejes un comentario y que des el dedito arriba en este vídeo y que lo compartas, ¿eh? Que si a alguien le gusta hacer mandalas, pues tú dile, oye, que Yolix Cookie Crochet está con un reto ahí, 50 vueltitas, total, nada, un ratico. Agarra tu bebida preferida, dedícate un rato para ti y venga, vamos con el tercero, la tercera de las entregas de este mandala reto que no sabemos todavía cómo va a ser de espectacular. Y os digo una cosa, me estoy muriendo de la angustia porque yo ya sé cómo es. Yo ya lo tengo terminado. No puedo con la impaciencia, no os podéis imaginar. Pero bueno, vamos con el vídeo. Bueno, aquí tengo la vuelta terminada igual que todas las demás, ¿vale? Ya no os voy a contar. Y vamos a ir con la vuelta número 20, que se va a tejer exactamente igual que, que estas anteriores. Vamos a aumentar en este huequito, vamos a aumentar en este huequito y vamos a disminuir aquí. Con la diferencia de que aquí, esta vez vamos a volver a aumentar, a disminuir, perdón, 2. Es decir, tenemos 6, nos vamos a quedar con 4. Aquí nos vamos a quedar con 5 y aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11, con 13. ¿Vale? Aquí 13, 4 y 5. Pero tejemos igual. Y para eso yo, no pasa nada, yo empiezo a tejer con vosotras, por supuestísimo, porque ya estamos en la vuelta 20, ya solo nos quedan 30 vueltas, ¿eh? ¡Guau! 30 vueltas de este fantástico mandala que ya estáis viendo, ¿eh? Que ya se va viendo ahí, además va degradando, es fantástico. Bueno, punto alto, 3 cadenitas, la parte última de esta V, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Y como siempre, fácil. No, 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 a mí no me gusta nada complicado. Y ya tengo pensado los siguientes y os vais a alucinar. 4, hemos dicho que, perdón, 6, hemos dicho que quitamos 2 para dejar 4. Pues dejamos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas. La V. Cuidado, no marqué. Ya se han incluido, ya tenemos este hilo en 2 hebras de color mostaza y 2 verdes. Se va aclarando. 2 y 3. 1, 2 y 3. Y seguimos. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. Seguimos aumentando, hemos dicho. Esta vuelta todavía seguimos aumentando. Después empezaremos a disminuir como aquí. Y tejemos todos los puntos. Todos los puntos. ¿Vale? Aquí se puede ir un poquito más rápido, ¿verdad?
Podemos ir un poquito más rápido. Tres cadenas de nuevo, ¿vale? Ya tenemos este cacho, tres cadenas de nuevo, V, ¿vale? Esas tres cadenitas otra vez, siempre con tres cadenitas, y aumentamos de 3 a 5. Fácil, confesarlo. Fácil, divino, divino. Es que no sabéis lo que os queda. O sea, no sabéis lo que queda. Bueno, es que queda espectacular. Vamos, y ya está. Es que es espectacular y ya está. ¿Vale? Tres cadenitas y V. ¿Vale? Cuidado ahí. 2, 3. 1, 2 y 3. Y 3. 2 y 3. 1, 2 y 3. Y estoy repitiendo. Estoy aquí de nuevo. Es el motivo que repito 6 veces. ¿Vale? Y es muy fácil, así que tejemos toda la vuelta y nos encontramos que ya se van haciendo larguitas. Larguitas, ¿eh? Madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es que va a quedar muy bonito. Venga, vamos con esta vuelta número 20. 20, madre mía, 20 ya. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bien, hemos terminado nuestra vuelta número 20, ¿vale? Y vamos directamente con la 21. Ya no os voy a contar cómo se acaba porque acaba siempre igual, ¿vale? 21, ¿qué hacemos? Aquí seguimos disminuyendo, ¿vale? Vamos a convertir en dos puntos altos nada más. Atención, aquí empezamos a disminuir, ¿vale? Aquí seguimos creciendo. ¿M? Este sigue creciendo, este sigue disminuyendo y este empieza a disminuir. Pero además, aquí, este abanico y este se tienen que abrir, ¿vale? Se tienen que abrir para acabar de cerrar aquí, pero continuar estos pétalos que estamos empezando ahora, ¿vale? Entonces aquí se bifurcan los dos, se bifurcan, bien digo, ¿no? Se bifurcan, vale. Entonces aquí tenemos que convertirlo como hiciéramos en esta vuelta y como hiciéramos atrás en otra más por aquí, eso es, pues tenemos que repetirlo aquí y aquí, ¿vale? Ok, aquí y aquí, o sea, no voy a hacerlo aquí, sino solo en los que afectan a este pétalo que se nos cierra, ¿vale? Aquí tenemos que abrir porque nuestro abanico tiene que enmarcar siempre a cada pétalo. ¿M? Entonces cuando se bifurca, porque aquí tiene que seguir cerrándose, aquí tenemos que abrirlo. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, entonces empezamos. Y lo único, ¿vale? Que justo aquí tenemos que empezar con lo que os he dicho, un aumento, sacar dos abanicos. Es decir, tenemos que poner, voy a poner el falso punto, ¿vale? Me meto en el hueco para poner un falso punto. Bien. Y atención, acordaros que hacíamos dos puntos altos, tres cadenas, tres puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en las esquinas. Entonces solo tejo un punto. Luego para cuando acabe la vuelta tejeré uno nada más. ¿Vale? Y luego tres cadenas
meto dentro del hueco los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas y dentro también los 2 puntos altos, ¿vale? 1 y 2. Como siempre, 1, 2, 3 cadenas, todo el tiempo va a ser igual. Y lo que os decía, en lugar de 4 puntos, quito 2 y me quedo con los 2 últimos. Bueno, es que esto es una fantasía. 3 cadenas y repito ese aumento, por lo que os he contado antes, ¿vale? 2 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Toda esta info, el gráfico va a ir apareciendo cada día en el blog según vayamos tejiéndolo, ¿vale? O sea, no vais a estar solos en ningún momento. 3 cadenas y 2 puntos altos para cerrar el aumento. Y por supuesto me podéis preguntar y trataremos de dar solución a todo. ¿Eh? 3 cadenitas y aquí he dicho, ya no aumentamos, empezamos a disminuir. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues igual que hemos hecho antes, saltando los 2 primeros, empezamos a disminuir. Y tejemos todos los puntos. ¿He entendido esto, verdad? Sí. Ahora estoy tejiendo y me preparé un zumito, bueno, mejor dicho, un batido de fresas con leche de soja, un poquito de vainilla y esparcido un poquito de cacao, que es que da gloria verlo. Bien, pues ahí ya lo tenemos. Tenemos aquí el aumento, aquí el aumento, aquí pasamos. Aquí no tejemos nada más que nuestro abanico normal porque está entre dos pétalos que hoy por hoy nos están cerrando, ¿vale? Más adelante ya veremos qué hacemos, pero hoy por hoy no. Con lo cual tejemos el abanico normal, ¿vale? Vamos ahí. 1, 2 y 3. 3 cadenitas. ¿Está siendo rock and roll? No, ¿verdad? Está siendo fácil. Y 3 puntos altos. ¿Sabes qué? Me gustará mucho saber tus sensaciones. Quiero saber qué te está pareciendo, si te está gustando la idea, porque esto es magia. O sea que 1, 2 y 3 cadenas todo el tiempo y seguimos creciendo. ¿Verdad? Si ya te gusta, imagina que esto tiene 50 vueltas. Estamos en la 21. Sí, está bien. Aquí. Estamos. Con 3 cadenas. Al abanico. Atención, este abanico sí es de los que necesitan aumento, ¿vale? A ver si lo acabamos que queda clarísimo, ¿vale? Lo que está alrededor, los abanicos que están alrededor del pétalo que está cerrándose, van a tener ese aumento. El de en medio no, ¿ok? Fácil de comprender, pero por si acaso es que me gusta insistir porque yo sé que soy quizá un poco pesada, pero creo que es mejor, ¿vale? Entonces, pues nada, soy pesada y ya está. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. 3 cadenas y 2 puntos altos. 3 cadenitas y venga ya, 2, nada más. 1 y 2.
3 cadenas y la otra parte del abanico aumentado. Ya estoy repitiendo, ¿vale? Ahora, como esta vuelta se nos ha complicado un pelín, ya veis lo complicado que es. Nada, pero bueno, por si acaso os estoy acompañando un pizquito más, ¿vale? 2 y 3 es la forma de tejer esas bifurcaciones de abanicos. 2, 3, 2. No nos cambia el número de cadenas, siempre van a ser 3, o sea que fantástico. Fantastic, fantastic. 1 y 2. ¿Vale? Pues nada, seguimos toda la vuelta así, haciendo nuestros aumentos, nuestras bifurcaciones y seguimos creciendo y empezamos a disminuir, ¿vale? Empezamos a disminuir, disminuimos, crecemos, según el pétalo. El primero que empezamos ya solo nos quedan 2, el segundo que empezamos a disminuir, el tercero sigue creciendo. ¿Sí? ¿Fácil así? ¿Entendible? Perfecto. Vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos. Vale, atención, voy a empezar a terminar la vuelta 21 juntos, ¿verdad? Porque como os dije, aquí nos coincide que es de aumento. Entonces tenemos 2, 3 y 1, que es el primero que hemos puesto. Ponemos uno más, ¿vale? Y cerramos con ese falso punto. Cuidado que no enganche bien todas las hebritas. Ahí está. Y lo tenemos. Hemos terminado con la vuelta 21. Nos vamos con la 22. Si soy capaz de ponerlo, aunque realmente igual no hace falta. Pero ponemos la vuelta 22. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 22? Seguimos disminuyendo aquí. ¿Vale? Ahora solo nos queda un punto. Seguimos aumentando aquí. Y seguimos disminuyendo en el que hemos empezado a disminuir en la vuelta anterior. Y a su vez, donde tenemos los aumentos de los abanicos, que es aquí, aquí, están todos, acabamos de abrir los abanicos, es decir, de esta vuelta hacemos esta, ¿vale? Entonces aquí, aquí y aquí vamos a hacer 2 abanicos, uno a cada lado. Lo vamos a ver rápidamente. Bien, entonces nos vamos a poner, nos vamos a ir al hueco de cadenitas, primero que nos encontramos, ¿vale? Y vamos a empezar a poner nuestros puntos, o lo que viene siendo, en mi caso, ese punto alto, 3 cadenas y punto alto. 1, 2 y 3. Todos los abanicos los estamos empezando igual o todos los principios de vuelta los estamos tejiendo igual, así que no debería resultar un problema. 3 cadenas para irme al siguiente hueco y volver a tejer un abanico. Esto ya nos ha pasado 3 veces, o sea, esto es la tercera vez que nos pasa. Por tanto, tampoco debería ser un problema ya. Todo es fácil, ¿verdad? 1, 2 y 3 y tejemos ahí nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tejemos. Ahora, en lugar de tejer 3 cadenitas aquí, solo vamos a poner una porque ya lo tenemos muy cerradito y además aquí hemos aumentado un montón de puntos. Entonces, solo ponemos una cadenita y ponemos el punto alto y ponemos una cadenita y el abanico. ¿Fácil? Sí, fácil, sí. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y de nuevo. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esta sería la idea. Obviamente,
como tenemos, mirad, ya se nos ha cerrado el pétalo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No tengo palabras. Es que este mandala me gusta mucho y se nota. Bueno, es que me gustan tanto, todos tanto. Bueno, entonces hacemos lo mismo, 3 cadenas y el otro abanico al otro lado de nuestro aumento. Es verdad que yo lo sé, pero es que me entusiasmo con todo lo que tejo porque es que es tan apasionante, es tan lindo y tan mágico. No lo habéis pensado, pero un hilo da forma a algo que es tan exagerado. Un hilo a tus manos y ese ganchito que dé poder para que es como magia, súper bonito. Eso es lo que tiene cualquier artesanía, que te pones a componer y ¡wow! ¡Qué barbaridad! 1, 2 y 3, ¿vale? Excepto aquí, que ya hemos visto por qué y cómo. Seguimos disminuyendo con esas mismas 3 cadenas, ¿eh? Y ahora, ¿qué quitamos? Hemos quitado 2, pues ahora quitamos 1, ¿vale? En la primera vuelta hemos disminuido 2, luego 1, luego 2, luego 1 y luego ya van todos seguidos. Vamos allá entonces. Ahí tenemos los puntos, los vamos tejiendo. Vale. Los vamos tejiendo hasta que llegamos después de las 3 cadenas a mi abanico. Que este, acordaros, no tenía nada de especial, ¿no? Sencillamente estaba ahí, el pobre, envolviendo de momento, ¿eh? O cuidando a los 2 pétalos que se están generando, que se están creciendo. Que está creciendo este porque este ya ha empezado a disminuir, pero de momento siguen juntos con el mismo abanico que los arropa, ¿verdad? Bien, 1, 2 y 3 y aumentamos. Solo nos queda este aumentando. Uno ya casi no nos queda y el otro está ya disminuyendo. Dejo esos 2 puntos altos y la fila de puntos que ahora tenemos 2, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Y para que os hagáis idea, os cuento. El primero de los pétalos es el más grande, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 14, 16, 17 puntos en su parte más alta. Este nos ha llegado a 13. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Y este no sé, pero vamos de momento por los que vamos. 2, 4, 9. ¿Vale? O sea que tenemos diferencia en el tamaño de los pétalos. Es como que el más grande está más cerca y por eso tiene más puntos, ¿verdad? Y luego ya el otro está un poquito más atrás y este está un poquito más atrás y así vamos, ¿verdad? Bueno, pues seguimos entonces tejiendo ya nuestro abanico. Y ya no es complicado. 1, 2, 3. Ahí está nuestro abanico. 1, 2 y 3. Y como estamos en aumento, acordaros 3 cadenitas para tejer el siguiente de los abanicos en el hueco que hemos creado en la vuelta anterior. ¿Vale? 2, 3, 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. ¿Vale? Y lo mismo, acordarse, aquí solo una cadenita para tejer el último de los puntos y otra cadenita, ¿eh? ¿Vale? ¿Comprendido? ¿Sí? Venga, pues vamos, seguimos en ello. Terminamos esta vuelta. Tuki. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos allá con esta vuelta número 22. Estoy en la vuelta, terminando la vuelta 22. Y os acordáis que estábamos haciendo esos aumentos. Bueno, pues
las 3 últimas cadenas y los últimos 2 puntos. ¿Vale? Y me uno al principio de mi punto. Bien, ahí tenemos terminada la vuelta 22 y nos vamos con la vuelta 23. ¿Vale? Para la vuelta 23 repetimos lo mismo, ¿vale? Me voy a ir con un puntito deslizado, me voy a meter en el hueco, voy a hacer mi falso punto, que tanto me gusta, no lo puedo evitar. Voy a tejer mis 3 cadenas y tejo los 3 puntos altos, ¿vale? 1, 2 y 3. Vale. Seguido, atención, ¿qué voy? Ay, cuidado, cuidado. Perdón, perdón que no ha salido bien. ¿Qué voy a hacer? Y ahora vamos a empezar a cambiar el dibujo. O sea que, atención, bárbaro. 1, 2 y 3 cadenas para tejer un punto alto en este hueco. ¿Vale? Atención aquí, atención aquí. Bien, y ahora 3 cadenas más. Y en este hueco voy a tejer 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y 3. ¿Vale? Los cierro juntos. Bien. Y ahora, sin mediar cadena, sin mediar nada, me voy al siguiente hueco donde teníamos nuestros abanicos, ¿vale? Y tejo lo mismo para cerrar este espacio. ¿Mm? ¿Veis ahí? Entonces, para cerrarlo, aquí he tejido ese bloque de 3 puntos altos que se cierran juntos y aquí del tirón tejo los otros 3 puntos altos que se cierran juntos. Vuelta número 23. Aún no estamos ni en la mitad y ya se ve maravilloso. ¿Vale? Así tenemos como que cerrado el hueco. Mira. Bien. Por lo demás, vamos a seguir todo igual. Solo es esta la diferencia en este punto, ¿vale? En esta vuelta. Entonces tejemos otra vez 3 cadenitas. Me voy aquí al huequito y tejo un punto alto. 3 cadenitas. Tejo mi abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenitas. Otros 3 puntos altos. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y ya seguimos con lo que estábamos. Vamos a ver con qué estábamos. Vamos a ver aquí con qué estábamos. Aquí estábamos disminuyendo, pues seguimos la disminución. Y aquí estábamos aumentando, seguimos aumentando. Entre medias los abanicos. ¿Mm? Pues venga, seguimos. 1, 2 y 3. ¿Cuántos nos toca? Aquí disminuimos solo uno, ¿vale? Y os acordáis que fuimos 2, 1, 2, 1. Pues nada, 2, luego 1, pues ahora me tocan 2, 1 y 2. ¿Eh? Y aquí disminuyo. Y todos los demás los tejo tal cual. Vamos tejiendo cada punto. Vamos tejiendo cada punto. 1, 2, 3 cadenas al abanico. Aquí ya, ¡ay, cuidado! Nos sigue toda la vuelta igual. Bien. 3 abanicos de nuevo. ¿Qué nos toca? Crecer pues 2 puntos altos antes de nuestra columna de puntos.
Y ahí seguimos tejiendo nuestra columnita de puntitos. Bien. Tejemos ahí toda la columna de puntos y veréis que ya nos vamos a llegar a encontrar con la repetición. Bien. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Entonces, este punto tejemos las 3 cadenas y este abanico lo tejemos porque está recogiendo, ¿vale? Seguir la lógica, ¿vale? Aquí ya nos toca cambiar el abanico, pero este sigue arropando a este pétalo. Por tanto, este abanico lo tejemos tal cual, ¿vale? 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 abanicos, perdón, y 3 puntos altos. 2 y 3. Bien, entonces, como hemos hecho los 2 abanicos como para crecer algo, ¿qué crecemos? 3 cadenas, un punto alto. Siempre sigue, es muy coherente este mandala, ¿vale? Es muy fácil de tejer. Eso es lo bueno que tiene. Tiene toda la belleza en la simplicidad. Estoy enamorada. Y aquí seguimos con 3 puntos altos que se cierran juntos. Forma parte del cierre del pétalo. ¿Mm? Tejemos ahí sin cadena y sin nada. Nos vamos al siguiente. Estamos, chicas, repitiendo. ¿Vale? Ahí está nuestra vuelta número 23. Bien. Pues seguimos toda la vuelta número 23 y nos vemos al final, que ahora ya las vueltas van larguitas, ¿eh? Las vueltas ya se van haciendo larguitas, pero se va haciendo espectacular, ¿cierto? Bueno, pues venga, vamos a tejernos todo y nos encontramos. Acabada la vuelta 23, ¿vale? Como siempre. Y vamos con la vuelta número 24. ¿Qué vamos a hacer? Atención porque ahora cambiamos. Y ojo porque el cambio lleva inercia. Aquí nosotros ponemos, veréis por qué lo quiero decir, 3 cadenas siempre, 3 cadenas siempre. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a empezar a poner 4. Que eso quizás rompa un poco pero vamos allá que va a ser fácil, ya veréis. 4 cadenas, ¿vale? En todos estos huequitos de aquí en medio. Vamos a empezar y sin dramas, vuelta número 24, ¿cómo va? ¿Cómo es? ¿Cómo va? De locura, de auténtica locura. Empezamos la vuelta 24 y para eso, y como siempre, ¿vale? Vamos con un puntito deslizado y adentro para empezar a tejer ese falso. Ahí, cadenita, cadenita y cadenita, 3 y como siempre, ¿vale? El abanico que después se va a cerrar ahí todo el tiempo va a ser igual, así que no vamos mal. O por el momento todo el tiempo está siendo igual, vamos a dejar ahí, ¿vale? Bien, entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, ya aquí no tengo abanico, ¿vale? Ya no hay abanico. Se me ha acabado al cerrar ahí, ¿cierto? Bueno, pues ahí es donde voy a poner ahora 1, 2, 3, 4 cadenas para tejer en el primer hueco un punto alto. Bien, otra vez 1, 2, 3 y 4 cadenas. Para el siguiente hueco, un punto alto. Bien, de nuevo 1, 2, 3, 4, punto alto al hueco. 4 cadenas y punto alto al hueco. ¿Vale? Y para irme hasta el siguiente abanico, perdón, ¿cuántas cadenas? 4. Tenemos ya claro, ¿verdad? Exacto. Abanico. 3 puntos
altos. ¿Cómo va este mandala? Vuelta número 24. ¿Un espectáculo o no? Por favor, quiero vuestras sensaciones, quiero vuestros comentarios. Quiero que me digáis qué estáis sintiendo por ahí atrás, por ahí adentro, tejiendo este mandala que no sabes cómo va a quedar, pero que ya estás viendo que es divino. O sea que, ¿eh? Una, dos, y ahora cuidado, tres, porque aquí sigo disminuyendo. En la última vuelta disminuí dos, pues ahora solo uno, ¿vale? Y tejo todos los puntos que me encuentro, ¿sí? Tres, cuatro, cinco, seis, cuidado, 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 y siete. Bien, tres cadenitas y abanico. ¿Vale? Siempre que el tiempo que sigamos con pétalos, que a esto le estoy llamando pétalos, ¿m? Pues seguimos con tres cadenitas. Dos y tres. Tres cadenas y tres puntos altos de nuevo. El abanico lo tenemos dominadísimo. Llevamos 24 vueltas haciendo abanicos, o sea que ya lo tenemos claro. Cuidado, todas las hebras. Tres cadenas. Y esta vez aquí son los dos últimos aumentos que tejo. ¿Vale? Así que tejemos todos los puntos. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. ¿Vale? Última vuelta de aumentos de este abanico, perdón, de este pétalo. Fijaros cómo va este de disminución. En disminuciones es un poquito más pequeño que este, ¿eh? Pero va ahí disminuyendo, ahí como que la cosa, pim, pam, ¿eh? Fantástico. Y nada, llegamos ya con tres cadenas, una, dos y tres, al siguiente abanico. Tres cadenas más, una, dos y tres. Tres puntos altos, uno, dos y tres. Y atención, estamos en el lugar en el que este abanico se corresponde con este. Pero aquí tenemos que poner en lugar de 3, 4. Muy bien, esta intuición ya os va funcionando. Al primero de los huecos, punto alto. 4. Al siguiente de los huecos. 1, 2, 3, 4. Al siguiente de los huecos. Y 4 más. El siguiente de los huecos y por supuesto los 4 últimos para llegar al siguiente de los abanicos, ¿verdad? Así que al siguiente de los abanicos tenemos todo en marcha. Tenemos la vuelta 24 que va sola, ¿cierto? Va solitingui. ¿Por qué? Porque ya tenemos la intuición de todas las vueltas anteriores y esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Mirar cómo el degradado nos va a ir luego pasando por amarillo, naranja. No quiero pensar lo bonito que nos va a quedar, chicas. Vamos a seguir con este mandala, ¿vale? Con la vuelta 24, perdón. Vuelta número 24. Vamos toda la vuelta. Bueno, a estas alturas ya, y como sabemos cómo se cierra y cómo se empieza, estoy para empezar la vuelta 25 y ya he tejido el primer cachito de mi abanico, ¿vale? La he cerrado la 24 y estoy en la 25.
Bien, atención porque nos van a pasar ya más cositas. A ver, aquí ya sigo, voy a seguir abriendo, aumentando las ventanitas, igual que estoy haciendo ahora, es decir, 4 cadenas, punto alto, 4 cadenas, punto alto y se va a ir agrandando. Aquí se está cerrando ya, estoy aquí. Entonces, como va a terminarse, digamos que el abanico tiene que seguirle, tiene que acabar con él, pero al tiempo este continúa. Entonces aquí ahora vamos a poner una bifurcación de abanicos para que no tengamos que no nos falte abanico, que tengamos todos los abanicos que nos corresponden. Este tiene que ir cerrándose, pero a la vez este tiene que continuar aquí. Con lo cual, este en concreto, este abanico, ¿vale? El que está entre los dos, entre las dos piezas que nos quedan ahora, tenemos que hacerlo aumento, hacer bifurcación de abanicos. Y dicho esto, empezamos a tejer. La vuelta número 25. Total, nada. Vamos allá. Y hemos tejido ya el principio de abanico, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 cadenas. Punto alto en el primero de los huecos. Cuidado todas las hebritas. 4 cadenas. Punto alto. 4 cadenas. Esto ya todo el rato se va a estar repitiendo. 1, 2, 3, 4. Otra vez 4. Solo que en la vuelta anterior había 5 huecos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en la siguiente, espera, voy a enseñaroslo. En la vuelta anterior teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 huequitos. Se van a ir abriendo los huequitos, ¿vale? Tejemos el abanico. También nos ha cambiado... Oh, cuidado, cuidado, todas las hebras. Aquí falta. ¿Están todas? Sí. Si os fijáis, ya nos ha aparecido el color naranja. Se ha acabado el verde oscuro y nos ha aparecido el color naranjita. Qué mandala, qué bonito va a quedar. Madre mía. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿vale? Entonces, tejemos ahora 3 cadenas. Acordaros, aquí van siempre 4, pero aquí van 3, ¿vale? Y disminuimos, esta vez 1, pues ahora 2. Nos van a quedar 5. 1, 2, 3, 3, perdón, 3, 4 y 5. 1, 2 y 3. Atención, porque aquí es donde os digo que tenemos que dividir nuestros abanicos. Por tanto, en este abanico en concreto, ¿qué vamos a poner? 2 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenitas y 2 puntos altos. Esto se entiende. Esto es lo mismo que hemos tejido. Esto de aquí ya lo hemos tejido aquí, ya lo hemos tejido aquí, donde hemos tenido que separar para que los abanicos nos fueran para un lado y para otro, ¿vale? Pues nada, seguimos. 1, 2 y 3, porque atención, aquí ya empezamos a disminuir puntos. Empezamos a tejer esto mismo en este pétalo, ¿vale? Y lo mismo, pues vamos a quitar los 2 primeros puntos, 1 y 2, por tanto, al tercero y tejemos ahí esos puntos. Tejemos todos los puntos altos. Y esto es lo que vamos a tejer en esta vuelta número 25, que ya se nos va haciendo grande. Grande. ¿Eh? Chula, ¿eh? ¿Va chulo el mandala?
estamos a la mitad justo. Vuelta número 25. Nos quedan nada más que otras 25. Nada, ni tan mal, ¿no os parece? Ni tan mal. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. 1, 2, 3 y tejemos. Abanico, este completo, ojo. Este solo es un abanico normal. Solo tenemos que ampliar el que está entre los dos pétalos, ¿vale? Entre el que está cerrándose y el que hemos empezado a disminuir ahora, el número de cadenitas, ¿sí? Pues ahora, seguimos ahí. 2 y 3. Ahora ya estamos tejiendo lo que ya sabemos, porque hemos tejido todas las vueltas, 1, 2, 3 y 4, punto alto, todas con 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4, 4. ¿Bien? Oh, cuidado, cuidado, cuidado. 1, 2, 3 y 4. Y 4. ¿Vale? Bueno, pues venga, ya estamos repitiendo, así que a ello con esta vuelta número 25, que ya se van haciendo largas, pero súper chulo, ¿verdad? ¿Chulo? ¿Sí? Vamos a llegar a la vuelta 25, nos encontramos.